días a todos, bienvenidos a Herencia, bienvenidos a Castilla-La Mancha. Mi nombre es Adrián Navas, soy el CEO de Technology and Security Developments, TSD, y vicepresidente del grupo TSD International. La andadura de Technology and Security Developments llega hoy como punto culmen, punto fundamental en su historia, en la historia del grupo desde un punto de vista general y en la historia de la compañía de Technology and Security Developments desde un punto de vista particular. La historia de 30 años de TSD ha estado marcada por un afán e inconformismo, por ser mejores, por un afán de evolución y desarrollo constantes que nos han permitido estar donde actualmente estamos, como una referencia en blindaje, en transformación de vehículos, como fabricantes de segunda fase. Ese afán, ese inconformismo, esa lucha por ser mejores cada día, jalonan nuestra filosofía y nuestra cultura a lo largo de estas décadas. El 12 de diciembre del año 2020 pasará la historia de nuestro grupo empresarial y de nuestra compañía, porque nos va a situar a la vanguardia en la fabricación de vehículos tácticos multipropósito. Todo ello sin perder nuestros valores y sin perder nuestros principios. Principios que han jalonado y reafirmado nuestras convicciones y fundamentan nuestra filosofía y nuestra cultura. El Ibero SMV-20, Security Multipurpose Vehicle, es el resultado de estos 30 años de trabajo arduo y constante y se va a convertir en un referente en su segmento por la capacidad que tiene de adaptarse a cualquier terreno en las más adversas circunstancias. La realidad para la cual fue creado el Ibero forma parte de esa evolución a la que aludía anteriormente, que no es otra que la de proteger el bien más preciado que tiene en su interior, que son las personas que salvaguardan nuestra seguridad, nos asisten, vigilan nuestras fronteras y nos protegen a lo largo y ancho de este mundo. Su versatilidad, su adaptabilidad, su habitabilidad, su ergonomía son el fruto de un concienzudo trabajo de nuestro Departamento de Ingeniería y Desarrollo y de nuestras áreas de fabricación por crear un producto genuino y exclusivo, fruto de esa inversión que en los últimos años ha llevado a cabo Technology and Security Developments en I+D+I. El Ibero no resulta sino ser una maravillosa realidad, fruto de esa inversión en I+D+I. Pero no será la única, sino que será una de tantas que vendrán en los próximos meses y en las próximas fechas. En un mundo globalizado como en el que nos encontramos, no concibimos las estrategias y los planes de desarrollo de las compañías, y en concreto, no concibimos nuestro plan de desarrollo y evolución estratégico, sino como el resultado de una serie de principios inalienables que tenemos que ir implementando día a día como principios de evolución y desarrollo de nuestra cultura y de nuestra filosofía. Estos principios tienen que cristalizar en la fabricación de un producto genuino, diferencial, estratégico y fabricado en Castilla-La Mancha, en nuestra tierra, como el Ibero SMV-20.
Los planes estratégicos de nuestra empresa se circunscriben y no entienden otra manera de trabajar que la de la integración de capacidades con nuestros partners estratégicos para ofrecer un producto diferencial y un producto adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Un producto que, como digo, se situará a la vanguardia en su segmento. Sin más dilación, quiero presentarles ante todos ustedes a nuestro Ibero SMV20, que es el primer vehículo táctico multipropósito que se ha fabricado en Castilla-La Mancha. Adelante. Bien, para que nos hable un poco más concienzudamente y enfatice en las características técnicas y en las capacidades que puede ofrecer este vehículo tan espectacular que tienen ustedes ante sí, me gustaría llamar a este estrado a nuestro director de Ingeniería y Desarrollo, Luis Mariano Alcázar, para que les hable un poco más sobre lo que nos ha llevado a construir este maravilloso regalo que tienen ante ustedes y lo que supone el Ibero como desafío estratégico para Technology and Security Development. Con todos ustedes, Luis Mariano Alcázar. Gracias, Adrián. Buenos días. El proyecto Ibero SMV20 que hoy presentamos ha supuesto un reto técnico para el equipo de ingeniería que tengo el honor de dirigir y un esfuerzo adicional para la cadena de producción de TSD. Durante la ejecución del proyecto hemos empleado por primera vez las novedosas metodologías de gestión de proyectos ágiles Scrum, todavía poco comunes en nuestro sector. Para ello, hemos mantenido reuniones continuas de avance a nivel interno y periódicas con los técnicos de las empresas que han colaborado en la integración de sus equipos en nuestro vehículo: Escribano, Hispamast, DTA, RFE y Eco Engineering, a los cuales quiero agradecer desde aquí su valiosa y generosa participación en el proyecto, con el esfuerzo adicional de mantener el desarrollo inclusive a pesar del COVID. El resultado es un vehículo versátil, escalable y configurable, apto para múltiples aplicaciones civiles, militares y misiones humanitarias, en el que destaca el enorme volumen útil, su capacidad de integración de equipos sin perder las excelentes capacidades de movilidad todoterreno del chasis desarrollado con Unimog. Por enumerar alguna característica diferenciadora, cabría citar la facilidad de conducción, la robustez de sus componentes, la habitabilidad del interior y sus contenidas dimensiones exteriores, a pesar de ser un vehículo de entre 9,5 y 15 toneladas, el cual podemos ofrecer con distintas motorizaciones y opcionales. Lo que ven ustedes hoy es la versión ligera, aunque toda la familia presenta una enorme compatibilidad de componentes, un hecho que redunda en un significativo ahorro de coste del ciclo de vida para los usuarios que dispongan de varias versiones del Ibero. Si tuviese que definir el Ibero SMV20 desde el punto de vista de la ingeniería, destacaría su fiabilidad y el uso de tecnologías de última generación, como los retrovisores digitales, los faros LED,
las múltiples configuraciones de la cadena cinemática o las cámaras de conciencia situacional 360. TSD, como autoridad de diseño, ha concebido un vehículo único y tecnológicamente sobresaliente. Les pondré un ejemplo. Cuando sometimos el prototipo a las pruebas de torsión para validar el diseño de nuestro sistema exclusivo de fijación estructural al chasis, no dábamos crédito a lo que veíamos. Los ejes se inclinaban independientemente sin que nuestra célula de vida abandonase lo más mínimo la horizontal. La prueba nos obligó a rediseñar algunos elementos para evitar interferencias que no esperábamos antes del ensayo y nos dio argumento para creer en las capacidades de movilidad que Ibero sería capaz de ofrecer. Durante el proceso hemos aprendido y gracias al entusiasmo y trabajo del joven equipo que lo ha hecho posible, hemos conseguido implementar mejoras. Quiero agradecer especialmente al general Manfredo Monforte su dedicación, compromiso y colaboración en el desarrollo de este proyecto, así como su labor en la coordinación de las distintas empresas partícipes. Tu apoyo y experiencia como doctor ingeniero ha sido un pilar fundamental. Ibero ha sido un auténtico reto en el que hemos puesto en valor lo mejor de nuestra experiencia, aplicando innovadoras soluciones constructivas y poniendo a punto técnicas disruptivas gracias a la destreza y creatividad de todo el equipo, tanto de ingeniería como de producción. Para nosotros, hablar ahora de ensayos balísticos y en especial de protecciones antiminas se ha convertido en una obsesión por satisfacer los exigentes estándares de la normativa aplicable y garantizar la seguridad de la tripulación. De hecho, con Ibero hemos iniciado nuevos proyectos con el Departamento de Armamento y Ensayos Balísticos del INTA, a quienes quiero agradecer su buena disposición y apoyo para asegurar de manera práctica y rigurosa la bondad de nuestros cálculos y diseños. Nos sentimos orgullosos del producto que hoy presentamos, aunque somos conscientes de que podemos mejorar aún más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Mariano. La verdad es que es un honor y un orgullo presentarles este vehículo, que es fruto del esfuerzo de muchísima gente, es fruto de muchas jornadas de trabajo interminables y sobre todo por el reto y el desafío que ha supuesto la concepción de esta realidad en los momentos en los cuales nos encontramos. Ese afán incansable, esos retos y esos desafíos, nuestro afán por superarlos, nuestro afán por ser mejores cada día, nos han llevado a cosas tan maravillosas como esta. Quiero desde aquí felicitar a nuestro Departamento de Ingeniería y Desarrollo, EI+D+I, nuestro Departamento de Producción, de Fabricación, porque han hecho un trabajo verdaderamente sobresaliente. Enhorabuena. Bien, a continuación quiero presentarles un vídeo que resume en sí mismo la filosofía y la cultura que nuestro grupo empresarial y en concreto Technology and Security Developments tienen y que nos ha situado en el lugar preeminente en el que afortunadamente hoy nos encontramos. En el vídeo podrán valorar, ver las pruebas a las que hemos sometido al vehículo y podrán observar las capacidades, el diseño, la ergonomía, para el cual está concebido el Ibero SMV-20. Recalco, el bien más preciado que aloja en su interior, las personas. Adelante, vamos a ver ese vídeo que seguro no les dejará indiferentes.
Bien, creo que el vídeo resume ese afán de superación, de afrontar retos del que yo les hablaba hace un momento. Creo que han podido ver en las imágenes cómo en el Ibero está inmerso el espíritu de TSD International y el espíritu de Technology and Security Development. Bien, continuamos con nuestro evento. Les hablaba anteriormente, al principio de mi intervención, que la historia de estos 30 años de la compañía de Technology and Security Developments ha estado llena de momentos fantásticos, de momentos trascendentales, también de momentos complicados. Si no hubiera sido por nuestra capacidad de aprendizaje, nuestro inconformismo, digamos que hoy no estaríamos aquí. Pero toda compañía del siglo XXI se debe a sus planes de desarrollo y de evolución. Toda compañía del siglo XXI se debe a una serie de planes estratégicos que a corto, medio y largo plazo debe de acometer. Para hablarnos un poco de ello, tenemos con nosotros, y para mí es un honor presentarles al director de expansión internacional del grupo TSD International, Antonio Ramírez Gallego Albertos. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Adrián. Buenos días a todos. Como bien ha reflejado el vicepresidente de TSD International, la evolución y el desarrollo de nuestro grupo empresarial
en los últimos años ha sido una constante en su realidad y consecuencia del marcado carácter y la cultura que ha ido forjando desde sus inicios. Ese carácter y esa cultura surgen de un afán inconformista de mejora y aprendizaje continuo, que ha llevado a nuestro grupo a ocupar la posición actual. El Plan Estratégico de Expansión Internacional de TSD International es fruto de un concienzudo análisis socioeconómico, laboral y estratégico que ha llevado en pocos años a situarnos de manera permanente o semipermanente en Asia, Europa, África, Oriente Medio y Latinoamérica. Nuestras operaciones en mercados internacionales se proyectan hacia la obtención de una estabilidad y un equilibrio que van a permitir en un futuro próximo apuntar a los cimientos de nuestro grupo. TSD International es hoy una realidad con presencia en más de 80 países, cumpliendo con los compromisos de calidad y asistencia a nuestro cliente final. Todavía nos queda mucho camino por recorrer y grandes retos que afrontar. Hoy mucho más, dadas las circunstancias en las que el mundo está inmerso. TSD International, aquí en TSD International no concebimos nuestro proceso de desarrollo y de aprendizaje sin el método de estudio, análisis y trabajo constante. Somos conscientes que la perfección absoluta no existe, pero la humildad, la valentía y el ser conscientes de ello nos han llevado a ser conscientes de poder reaccionar ante los cambios de mercado. Nos han dado intangibles beneficios que llevan al grupo donde se encuentra actualmente. La perspectiva de un futuro esperanzador es lo que nos lleva a seguir trabajando. De eso estamos seguros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Antonio. Creo que en estos momentos que ahora nos ocupan ha llegado esos momentos idóneos para agradecer a todas las personas que se han preocupado, que se han interesado, todas las personas que ya habían anteriormente confirmado su asistencia presencial aquí, hoy en nuestra sede central en Herencia, Ciudad Real, para presenciar en directo la maravillosa realidad del Ibero SMV20. Hubiéramos querido que estuvieran todas aquí, pero además quiero agradecer a los medios aquí presentes su interés y su disponibilidad para asistir a este evento y para que puedan ver lo que en un pueblo de Castilla-La Mancha se puede hacer. Hubiéramos querido, evidentemente, que este evento hubiera contado con más participación presencial. De hecho, teníamos un montón de confirmaciones que lamentablemente, y por las circunstancias que todos ustedes saben, pues nos han llevado casi obligatoriamente a tener que realizar este evento y proyectarlo en streaming a todo el mundo a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web. La tecnología tiene estas cosas. Acerca fronteras, acerca personas y nos hace un poco más cercanos los unos de los otros, ¿verdad? Bien, para terminar, quería presentarles y que subiera aquí a este escenario a una persona que ha sido fundamental en estos últimos 30 años. Digamos que un trozo muy grande de todo lo que estamos consiguiendo y todo lo que conseguiremos en el futuro se lo debemos a él. En las últimas décadas ha ido cuidando de Technology and Security Developments del grupo TSD Internacional como un hijo más. Ha sido fruto de sus desvelos, fruto de sus alegrías, fruto de sus preocupaciones, pero aquí está él para hablarnos sobre lo que constituye esta maravillosa realidad ahora mismo para nosotros. Para mí ha sido un auténtico honor compartir con él los últimos años, compartir éxitos, compartir preocupaciones, compartir jornadas de trabajo interminables, y para mí ha sido un honor trabajar con él y lo será en el futuro. Quiero presentarles al presidente del grupo TSD International, don Antonio Ramírez González Ortega.
Muchas gracias, Adrián, por tus palabras. Y no queda por menos que en un día como hoy agradecer a los medios de comunicación que nos han acompañado, así como agradecer a la tecnología para encontrarnos con todas las personas que desde cualquier parte del mundo están siguiendo este evento. Las circunstancias han querido que sea a través de esto, pero no lo ha hecho imposible, lo ha hecho realidad. A lo largo de las distintas intervenciones han podido observar cómo nuestro grupo empresarial ha ido avanzando y desarrollándose hasta ser lo que hoy es. Un grupo empresarial ágil, dinámico, versátil e innovador a la hora de afrontar desafíos. En nuestra organización tenemos muy claro lo que debe ser la inversión en I+D+I. En los 4 últimos años, nuestras inversiones vienen teniendo una media del 2%. En proyectos de investigación, desarrollo e innovación que han dado lugar a realidades como la que hoy nos ocupa, el Ibero SMV20. Y en este contexto quiero agradecer al CDTI la confianza en nuestro proyecto empresarial. También es muy importante para nosotros la formación. La formación es un elemento fundamental en nuestro grupo empresarial. Creemos en el compromiso de actualizar el conocimiento, el talento y las habilidades de nuestros profesionales y de las personas que se integran en nuestras organizaciones. Nuestra inversión en los últimos 4 años viene siendo a una media del 2,2%. También hay más personas, para lo cual tenemos nuestro Centro Especial de Empleo, donde ofrece la posibilidad que las personas con capacidades diferentes puedan acceder en igualdad de condiciones a un puesto de trabajo en nuestras organizaciones. Y actualmente tenemos una ocupación del 8% de la plantilla total de nuestras empresas. Por lo tanto, no hay distinción en cuanto a capacidades de formar parte de nuestras empresas y así aportar valor y condiciones sin limitación de las personas. Uno de los planes estratégicos que hemos hecho más hincapié es estar en el mundo, en el exterior. Nuestro posicionamiento en el mundo nos ofrece una visión más completa y amplia de las necesidades. Por lo tanto, poder ofrecer las oportunidades y las soluciones en un sector competitivo como es el nuestro. La presentación del Ibero es la culminación de muchos años de análisis, reflexión y desarrollo para ofrecer la mejor solución. La ergonomía y la protección de las personas han sido nuestras preocupaciones más importantes en el Ibero SMV20. Esperamos que el Ibero cumpla todas las expectativas que ha generado. Para nosotros es un orgullo que ustedes, como usuarios, profesionales, gestores y observadores, puedan comprobar in situ las posibilidades que ofrece. Quiero dar también las gracias a todas las personas que forman el grupo TSD por su empeño en hacer bien el trabajo. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los que han presenciado este evento el interés mostrado. Cuentan con nuestra disposición para resolver sus necesidades y para dar una atención personalizada, probando este vehículo y verificar sus capacidades. Les agradezco su presencia por este medio y reitero nuestra disponibilidad para que se produzcan estas visitas personalizadas y así salvar las distancias que hoy las hemos tenido que resolver por este medio. Estamos con ustedes y para ustedes. Para mí es un orgullo, como herenciano, manchego y español, ofrecer un producto innovador desde mi tierra. Como dice el Quijote, desde un lugar de la Mancha. Muchas gracias. Gracias por vuestra presencia.
sí que me gustaría que todos los integrantes de nuestro maravilloso equipo